Muy buenos días, hoy les vamos a hablar sobre el romanticismo. Para eso nos centraremos en el año 1800 a 1850 en Europa, donde el romanticismo representa el triunfo definitivo del prerromántico. ¿Pero qué es el prerromántico? El prerromántico hace referencia a aquellos que presidieron y prepararon el camino para el romanticismo. En fin, fue uno de los movimientos más trascendentes de la literatura y las artes. Les mencionaré algunas características generales del romanticismo, como el énfasis en la emoción, donde se valora la intensidad emocional y la experiencia subjetiva. También la pasión y el sentimiento, valorándolos en la creación artística. El uso de la emoción e imaginación y fantasía para crear mundos y personajes únicos. Estas características definen el espíritu del romanticismo y se reflejan en la literatura y arte. Lírica es el género favorito porque transmite mejor las emociones, como también están las características de la literatura del romanticismo, donde se exalta el yo individual, los sentimientos y la subjetividad. La pasión, también donde el autor o poeta expresa emociones intensas como amor infinito, dolor y desesperación. Hay libertad en las formas, como se mezclan versos y prosa, lo trágico y lo cómico. Los primeros autores que promovieron el romanticismo fueron algunos como Horace Walpole, William Beckford y Mary Shelley. Horace Walpole fue un político inglés apasionado por la arquitectura gótica y las novelas de caballería. Transformó su casa en un castillo gótico, lo cual fue considerado excéntrico, y de ahí nació su novela, El Castillo de Otranto, inspirada en un sueño suyo. En esta obra introdujo lo sobrenatural, la magia y caballería medieval. Además de rescatar el término gótico, también mezcló influencias de cuentos de hadas y relatos orientales. Usó el castillo con calabozos, pasajes y fantasmas como centro de la historia, al igual que aprovechó la naturaleza para crear atmósferas y dio vida a un protagonista que anticipa al héroe romántico, atractivo, melancólico y misterioso, el cual se llamaba Teodoro. William Beckford. Este novelista de nombre William fue un novelista inglés, crítico de arte, escritor de crónicas de viajes y político. Tradujo cuentos orientales y escribió sátiras. Al igual que Horace, era considerado excéntrico. En 1786 escribió Batek, novela gótica de gran originalidad porque introduce la influencia oriental. Combinó la fascinación orientalista con elementos góticos y una prosa distintiva en sus memorias de viaje, que eran elogiadas por su maestría descriptiva. Criticó la sentimentalidad de la época con escritos satíricos, parodiando las novelas sentimentales y biografías de la época. William Beckford enriqueció el romanticismo no solo a través de la creación de un subgénero, como la novela gótica orientalista, sino también con su habilidad para la prosa descriptiva y su aguda crítica literaria. Mary Shelley fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, hija de un teórico político que creía en la perfectibilidad del hombre mediante la razón, y su madre fue una incansable luchadora por los derechos de las mujeres, conocida por su grandiosa obra de nombre Frankenstein. La autora lo escribió después de una conversación entre su esposo y Polidori acerca de las teorías de evolución de Darwin. Fue escrita en 1816, cuando tenía 18 años, en un reto literario con otros poetas en Suiza. En la literatura romántica alemana, el romanticismo triunfó fácilmente gracias a las circunstancias políticas que se presentaban. El romanticismo alemán se caracteriza por su marcado interés por el sueño y el inconsciente, su insistencia en el mito, la analogía entre la naturaleza y el espíritu, un profundo nacionalismo e interés en el pasado, la fantasía creadora y el empleo de la ironía y lo grotesco. Ahora, el romanticismo en Francia, al contrario de lo que sucede en Alemania, el romanticismo significa una ruptura con su propia tradición literaria, que es clasicista desde el Renacimiento. La entrada del romanticismo en Francia fue lenta y gradual,
con relación a Alemania, ya que la influencia clasicista de su escuela estaba muy arraigada en la psique y pensamiento francés. Las características principales de la literatura romántica alemana fueron el rechazo al racionalismo, que se oponía a la lógica y la razón de la ilustración, proyectando la emoción, la intuición y la espontaneidad, la subjetividad y individualismo, que le da gran valor a los sentimientos íntimos, las experiencias personales y la visión individual de la realidad, y la libertad creativa, donde los escritores buscan una amplia libertad para expresar su inspiración y creatividad, alejándose de las reglas y restricciones del clasicismo. Y las características principales del romanticismo francés era la diversidad ideológica y literaria, que integraba corrientes opuestas como el liberalismo y el conservadurismo, y la literatura del yo, junto con lo social, las composiciones dinámicas, donde las composiciones artísticas son más enérgicas y tienen al abigarramiento, y la recuperación de la Edad Media, que se enfocaba en el interés por las tradiciones medievales. Les mencionaré algunos autores franceses que influenciaron el romanticismo. Anne-Louise Germain-Necker, más conocida como Madame de Staël, difundió el romanticismo alemán en Francia de la literatura, enfrentó clasicismo y romanticismo, defendió el arte como algo subjetivo, espontáneo y desinteresado. Chateaubriand fue un viajero que recorrió por América e Inglaterra, influenciado por el romanticismo inglés. Descubrió lo maravilloso cristiano, mezcla de religión, imaginación y melancolía. Sus obras fueron El genio del cristianismo, René y Atala. Victor Hugo fue una máxima figura del romanticismo francés. Fue exiliado, pero triunfó con su literatura. Autor de Nuestra Señora de París y Los Miserables. Alphonse de Lamartine destacó en poesía lírica, con meditaciones y novelas sentimentales. Alfred de Vigny fue un exmilitar, reflejó soledad, resignación y dolor humano. Sus obras fueron Poemas antiguos, modernos y 5 de marzo. Edgar Allan Poe fue un crítico solitario, precursor del relato de misterio y terror. Sus obras célebres fueron La caída de la casa Usher, El cuervo, El entierro prematuro. En su escritura domina el racionalismo fantástico, el misterio y la angustia. Robert Louis Stevenson, con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, muestra el conflicto entre el bien y el mal dentro del ser humano. Para concluir, les resumiré una historia sobre el romanticismo. El Dr. Jekyll estaba muy abatido y recibió fríamente a Utterson, quien le preguntó si sabía lo del asesinato de Carew. Jekyll se estremeció y aseguró que no tenía nada que ver con Jade, jurando que nunca más lo volvería a ver. Le dijo a Utterson que todo había terminado entre ellos y que Hyde ya no necesitaba de él. Luego Jekyll le mostró una carta que había recibido, pero dudaba si dársela a la policía o no. Utterson llevó la carta a su secretario West, quien era muy bueno en caligrafía. Miró la carta detalladamente y notó algo sorprendente, que la letra de Hyde y de Jekyll eran casi idénticas, solo cambiaba la inclinación. Pensó que Jekyll había falsificado la carta para proteger a Hyde. Utterson habló y descubrió que la carta no tenía ningún sello ni algún sobre, lo que había llegado directamente al laboratorio, mientras en la ciudad se propagaba la noticia y dejando a Utterson con más dudas sobre su amigo. La conclusión de la historia sería que nos narra una historia sobre amistad platónica de amigos, el cual se encuentra preocupado por uno de sus amigos, el cual investiga qué le pasó a través de una carta y sospecha de uno de sus otros amigos, del cual el final queda el caso sin resolver, pero Utterson se queda con la sospecha de Jekyll. Muy buenos días, hoy les vamos a hablar sobre el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que surgió a finales del siglo XVIII y alcanzó su máximo esplendor en Europa entre 1800 y 1850.
Representa una ruptura con el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, dando mayor valor a los sentimientos, la imaginación y la libertad creativa. Algunas características principales es donde se rechaza el racionalismo absoluto y se da importancia a lo subjetivo y lo emocional, donde el mundo ya no se concibe como algo fijo, sino como un organismo en constante cambio. Se valora la originalidad, la espontaneidad y la expresión personal. Se busca lo sublime, lo ideal y lo infinito, resaltando la imaginación y los sueños. Se exalta la naturaleza vista como reflejo de las emociones humanas. Se cultiva una gran diversidad de temas como lo nacional, lo religioso, lo místico, lo trágico, lo histórico y lo legendario. También se defiende la bondad natural del ser humano frente a la corrupción social. En fin, el romanticismo transformó la literatura y las artes, resaltando la libertad, el sentimiento y la originalidad como valores esenciales. También está el romanticismo literario, donde el romanticismo literario puso en el centro al individuo y sus emociones, resaltando la subjetividad, la imaginación y la libertad creativa. Las características de la literatura romántica son la exaltación del yo poético, el instinto y la emoción por encima de la razón. La poesía lírica es el género más importante porque expresa mejor los sentimientos. Los poetas muestran emociones intensas como amor infinito, dolor y desesperación. Influido por la Revolución Francesa, defiende la libertad y artística política. Libertad en la forma literaria, donde mezcla de géneros, ruptura de reglas y clásicas. Vuelta a la Edad Media y a las tradiciones como fuente de inspiración. Abandono de la mitología clásica, se usa la inspiración bíblica y cristiana. Gran sentimiento por la naturaleza vista como reflejo del alma. Revelaron estilos anteriores como el barroco. Resurgen temas populares y se trata con profundidad la muerte. En conclusión, el romanticismo fue mucho más que una corriente literaria. Fue una forma de ver la vida donde la imaginación, la libertad y los sentimientos se pusieron por encima de la razón. Fue el movimiento que nos dejó poetas apasionados, novelas históricas que marcaron época y una visión de la naturaleza como reflejo del alma humana. Pero ojo, no fue solo drama y lágrimas, también fue la base de muchas ideas modernas sobre la libertad individual y la creatividad artística. Y aunque su dominio terminó en el siglo XIX, la esencia del romanticismo sigue viva cada vez que elegimos sentir antes que pensar. Cada vez que encontramos poesía en un paisaje o cada vez que alguien nos describe con el corazón en la mano. Así que ya sabes, el romanticismo no murió, solo cambió de escenario. Ahora vive en nuestras canciones, en nuestras películas y hasta en esos mensajes cursis que todos mandamos alguna vez por WhatsApp. Gracias.